Muy buenos días y bendecido seas, bienvenido a tu casa de restauración familiar en Carolina. Como bien dice nuestro pastor, la iglesia más. Aquí estamos, aquí un domingo más para recibir de parte del Señor. Gracias a todos, ¿verdad?, por sintonizarnos. Y hoy le toca el turno al bate a la pastora Rosa Marcano, mi hermana del alma. Así que un fuerte aplauso para ella y que Dios la use con mucho poder. Este mismo. Me pregunta, ¿cuál es tu micrófono? Este mismo, dámelo. Bendiciones, iglesia. Verdaderamente es un privilegio, ¿verdad? Uno poder estar aquí con ustedes, adorar juntos y compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón, ¿verdad? Como el lema que tengo cuando me toca predicar es que si me tocó, pues me tocó. Y hoy sí, hoy tengo el turno al bate, ¿verdad? Y quiero compartir una palabra que va, ¿verdad?, en acorde con lo que son el concepto de las primicias. Hoy nosotros teníamos pautado tener la celebración de las fiestas de las primicias, pero por lo que explicó la pastora Malix, ¿verdad?, decidimos posponerlo. Y vamos a aprovechar la ocasión para en este día poder hablar sobre lo que es la primicia, qué importancia tiene para nosotros y el beneficio que trae. ¿Ok? Así que yo voy a arrancar con el significado de las primicias. A mí me encanta buscarle el significado a las palabras, a los conceptos. Y dice que el significado de la palabra primicia en hebreo es promesa por venir. Así que eso es algo bien profundo. Primicia es una promesa por venir. ¿Ok? El concepto de las primicias se refiere, ¿verdad?, en la Biblia, se refiere a la época de la cosecha. Cuando el pueblo judío, ¿verdad?, fue sacado de su esclavitud en Egipto, Dios lo lleva a la tierra prometida y allí le da una tierra, ¿verdad?, donde ellos pudieron cultivar y sacar una buena cosecha. ¿Ok? Y ahí Dios le dice y le enseña que los primeros frutos de esa cosecha o el primer ganado, ¿verdad?, de los animales que estuviesen cuidando, estaban dedicados, era menester de ellos dedicárselos a Dios. ¿Ok? Mira lo que dice en Levítico 23, 9, 10 y 11. Y lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Dice, Dios le ordenó a Moisés que les diera a los israelitas las siguientes instrucciones. Cuando ya vivan en el territorio que yo voy a darles. Eso es bien importante y lo voy a subrayar. Es el territorio que Dios le iba a dar. Deberán llevarle al sacerdote el primer manojo de cebada que cosechen. Una vez pasado el día de descanso, el sacerdote me presentará esa ofrenda y yo los bendeciré. Así que vemos que Dios los va a llevar al pueblo de Israel a un lugar que Él mismo va a proveer, que Él mismo les dio. ¿Ok? Y le da unas instrucciones específicas. Los primeros frutos de tu cosecha, tú los vas a llevar al sacerdote, tú los vas a consagrar, que no es otra cosa que dedicárselos a Él. Y yo los voy a bendecir. Y en ese tiempo, las primicias eran un acto sumamente importante para la vida de los judíos, ¿verdad?, para el pueblo de Israel, porque era el resultado del esfuerzo de su trabajo. ¿Okay? Había sudor envuelto. Ellos pasaban un periodo de tiempo cultivando, cuidando esa semilla que sembraban, ese ganado. Y era un proceso de dedicación y esfuerzo. Y cuando uno tiene un proceso de esa forma, donde uno se esfuerza y dedica tiempo, ¿verdad?, y en muchas ocasiones dinero, ¿verdad?, uno crea como que un apego a eso. Porque viene como que el orgullo, oye, lo que yo logré, lo que me fajé, voy a disfrutar del resultado de mi esfuerzo, de mi trabajo, de mi sudor. Y entonces se crea un apego y nos gusta retener eso. Así que
Mira lo interesante del principio de la primicia. Dios le está diciendo al pueblo, en el suelo, en la tierra que yo te di, yo te voy a brindar también cómo sembrar, pero eso primero que tú coseches, tú me lo vas a entregar. Y no es porque Dios sea un Dios que te pida cosas para Él. No. Él se lo pide porque Él lo va a bendecir. ¿Ok? Así que vamos a ver más adelante lo que trae eso. Así que nosotros nos gusta, ¿verdad? Cuando tenemos algo que nos ha creado, que nos ha dado trabajo conseguir, nos gusta retenerlo. Y muchas veces nos olvidamos del quién nos dio eso, de cómo lo obtuvimos. Y todo proviene de Él. Porque lo que yo tengo es porque Él me lo da. El trabajo, ¿verdad? El resultado de mi esfuerzo y de mi trabajo proviene de Él, porque si yo no tuviera la salud que Él me regala, yo no pudiera trabajar. Así que todo proviene de Él. Dice que Dios llamó a su pueblo para que le trajera las primicias de su cosecha como ofrenda. Y esto era para demostrar 3 cosas. Número 1, obediencia. Número 2, reverencia. Y reverencia envuelve amor, respeto y agradecimiento a Dios. ¿Ok? Y la tercera cosa es confianza en que Dios te va a proveer. 3 cosas. Dios le estaba pidiendo al pueblo que entregara su primicia para demostrar 3 cosas: obediencia, reverencia y provisión o confianza en su provisión. Así que la importancia de las primicias era que los israelitas vivían y entendían este concepto, y ellos sabían que esto era una inversión en su futuro. Acuérdense que hablamos que el significado de la palabra hebreo era una promesa por venir. Así que ellos entendían que cuando llegaba el tiempo de la cosecha, ellos apartaban los primeros frutos, cogían el primer ganado, los primogénitos de su ganado, y lo apartaban y los consagraban a Dios, porque era una inversión. Aquí todos sabemos lo que es una inversión, ¿verdad? Y todos muchas veces confiamos en que si invertimos en este lugar o en el otro, vamos a tener un retorno. Pues ese era el pueblo de Israel. Ellos conocían bien ese principio. Así que vemos que en el Antiguo Testamento el concepto de las primicias se menciona en los primeros 5 libros de la Biblia. A lo largo de toda la Biblia se sigue mencionando, pero se enfatiza en esos primeros 5 libros de la Biblia, porque era algo bien esencial y Dios se encargó de que el pueblo de Israel lo pudiera adoptar y practicar como algo de su cultura, como algo de ellos, ¿ok? Y mira si era tan importante que desde Génesis, que en Génesis todavía no existía Moisés y todavía no había ley, vemos el concepto de las primicias en Caín y Abel. Ustedes saben que Caín y Abel fue el fruto de la relación de Eva y Adán, o de Adán y Eva. Y sucedió, y eso lo leemos en Génesis 4, en el versículo del 3 al 5, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice: al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. ¿Qué presentó Caín? Algunos. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de alguno de los corderos, que eran primeras crías de su ganado. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Aquí hay 2 elementos bien importantes: 2 ofrendas, pero habían 2 intenciones. 2 ofrendas que una fue llevada y consagrada, pero no fue lo mejor. Caín llevó algunos de los frutos que él cultivó. Sin embargo, Abel llevó lo mejor. Y esa fue la diferencia. Y muchas veces esta historia es un poco controversial, porque uno dice: ay, pero ¿cómo es Dios? Y como quiera le llevaron algo. No. Yo te tengo que decir que Dios no se conforma con cualquier cosa. Dios quiere lo mejor. Dios quiere lo mejor. Eso tienes que saber de hoy, tienes que saberlo. ¿Ok?
Así que Dios notó esa diferencia y tuvo una clara preferencia sobre una ofrenda u otra, ¿verdad? Definitivamente la ofrenda de Abel fue la que él le agradó porque envolvía el corazón, la intención del corazón, la intención con la que él dio, ¿verdad? Y todos sabemos el desenlace de esta historia, y si no lo sabe, tienen una asignación para leerlo. Sabemos que al final de la historia, Caín le quitó la vida a Abel, lo mata. Y fue lamentable porque Abel no disfrutó de los beneficios de esa primicia que le entregó. Pero hoy en día, 2025 años luego, nosotros podemos ver el testimonio de lo que entregó Abel. Mira lo que dice en Hebreos 11:4. Dice, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Así que hay veces que nosotros vamos a entregar algo, hay veces que nosotros vamos a sembrar algo y muchas veces no vamos a recibir o a disfrutar del cumplimiento y sus beneficios. Así que hoy en día, hoy, yo tengo que entender, y esto fue una palabra tan especial que ministró mi vida, porque, oye, que mucho pensamos en la retribución de Dios, que mucho pensamos en que si yo le doy a Dios, Dios me va a devolver, pero hay veces que no lo vamos a ver, pero ¿quiénes los van a disfrutar? Nuestra generación. Abel entregó una primicia para su generación. Abel fue obediente en entregar lo mejor y lo primero a Dios, y su generación disfrutó de esos beneficios. ¿Ok? Así que eso es algo bien claro que tenemos que aprender hoy. No necesariamente yo voy a ver el cumplimiento de mi obediencia, pero mi generación sí. Amén. Así que hay una verdad en esto, y yo pensaba mientras leía este pasaje, eso está bien brutal, porque precisamente yo soy producto de eso. Yo vengo de una familia grande, de 10 hermanos, y yo soy la menor. Y mi mamá se convirtió y fue una mujer de fe. Y mami en todo momento, y yo recuerdo que ella se levantaba de madrugada a orar, y esa era su primicia. Ella entregaba las primeras horas del día a Dios y oraba y clamaba por cada uno de sus hijos. Hoy mami no está con nosotros. Ella murió en el año 2000 y mami no vio cuando yo me reconcilié con el Señor. Así que ella murió sin ver el cumplimiento. Pero yo estoy segura que ella entregaba esa primicia en oración, sabiendo que su generación la iba a recibir. Amén. Ella entregaba a Dios todos los días sus hijos, su familia, todas las peticiones que ella tenía, sabiendo que aunque ella no lo iba a ver, Dios sí lo iba a hacer. Amén. Así que eso es un principio y una verdad infalible, o sea que nadie te lo puede quitar y nadie te lo puede discutir. La Biblia dice, yo y mi casa le serviremos al Señor. Y cuando tú te entregas a Él y te consagras a Él, Dios te bendice y te multiplica. Y ese efecto lo va a tener en tus generaciones. Amén. Así que las ofrendas de Caín y Abel nos enseñan que dar nuestras primicias significan dar lo mejor a Dios. Significa sacrificar algo que me cueste. No de lo que me sobra, es algo que me duela, que me cueste, que yo quisiera retener porque es el resultado de mi esfuerzo. ¿Ok? Y lo otro que nos enseña es que debemos poner a Dios en primer lugar. Génesis también tiene otra historia, y es una historia también fascinante. Y es la historia de Abraham y su hijo Isaac. Y mira lo que dice en Génesis 22, del 1 al 2, y dice: tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy.
toma tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac. Fíjate este diálogo. Oye, Dios le está diciendo, toma tu hijo, tu único hijo. Y yo me imagino que ya Dios le está diciendo, no, déjame contestarle, sí, Isaac. Porque Abraham probablemente le hubiese cuestionado, no, él no es mi único hijo, yo tengo otro. ¿Se acuerdan de Ismael? El hijo con la esclava. Pero el Señor le dijo, no, es tu único hijo porque Isaac era el hijo de la promesa. Isaac fue el hijo que Dios le dio, no el que él buscó. Amén. Sí a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Y yo leo esto y yo digo, Dios mío, por algo Abraham le dicen el padre de la fe, se ganó ese título. Porque que te digan a ti, agarra a tu muchachito y vete para el monte y sacrifícalo. Eso a mí me desgarra el corazón. Yo recuerdo que cuando yo llevaba a mis hijos a vacunar, yo los veía a ellos tan contentos y ellos no sabían a lo que iban. Ellos no sabían a lo que iban. Y yo decía, yo ni miraba. Y el mayor, Xavier, se quedaba con el canto gritando con las vacunas. Y yo ni miraba. Y la mamá, la enfermera, mamá, pero ayúdame. Yo no podía. Porque me causaba un dolor verlos sufrir. Imagínate que Dios me pida que lo entregue. De verdad que está fuerte, está difícil. Pero Abraham confió y Abraham fue y se fue con su hijo y obedeció. Y mira lo que dice en el versículo 11 al 12. Dice, en ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Así que esto es un ejemplo magistral de cuando uno tiene fe y confía en el Señor. Abraham llegó al monte, obedeció. Dice la historia, dice la palabra, que él buscó la leña, picó, la acomodó. Y yo me imagino a Isaac jugando con un palito y decirle, papi, ¿pero qué vamos a hacer? Y él sabía, porque ellos eran instruidos, ¿verdad?, en lo que era hacer sacrificios a Dios. Así que en algún momento él le dijo, pero ¿y qué vamos a sacrificar? ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el animal? Y yo me imagino a Abraham con los ojos llorosos y con la voz entrecortada, que no le podía hablar, no le podía decir, tú eres el sacrificio. Pero él en su interior tenía la convicción de que Dios iba a proveer, de que Dios estaba con él y que Dios le iba a proveer, ¿verdad?, para que ese sacrificio se llevara a cabo. Dice la escritura que Abraham, cuando el ángel le habló, de momento vio un carnero que estaba enredado con los cuernos, ¿verdad?, en un matorral. Y en ese momento ahí él entendió, tomó el carnero, lo desenredó, lo cogió y lo llevó como ofrenda. Fíjense en qué cosa bien curiosa, ¿verdad? Es que Abraham sabía lo que era el principio de la primicia. Él sabía el beneficio que tenía ofrendar y hacer sacrificios a Dios. Abraham pudo haber soltado el carnero y dejar que el carnero se fuera. O muy bien pudo haberlo matado y llevarse la carne para la casa y que Sara le hiciera un guiso. No, él lo entregó. Él sabía cuál era el concepto que Dios le estaba dando. Él sabía que esa provisión que Dios le había dado, él la tenía que consagrar para que Dios la bendijera y luego se multiplicara. Amén. Así que esto definitivamente me lleva a reflexionar y a pensar en cuántas veces Dios nos ha dado la provisión, nos ha dado la semilla para que sembremos, nos ha puesto en una tierra fértil, como hablamos al principio, ¿verdad?, de la escritura en Levítico, donde Él los llevó y le dio un territorio, ¿verdad?, para sembrar. Pero al momento de nosotros darle lo primero a Él, no lo hacemos.
nos resulta bien difícil. Bien difícil porque lo queremos retener, porque pensamos que es nuestro. Y eso no sucede únicamente con los frutos, ¿verdad? En términos económicos, en términos de dinero. No, la primicia tiene que ver con tantos aspectos de nuestra vida. Ahí envuelve nuestras relaciones, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestros hijos. ¿Cuántas veces llegamos al altar y se los entregamos, pero se acaba el culto y a la 1 volvemos y los recogemos y nos los llevamos? Y venimos el otro domingo y le decimos, Señor, yo te entrego mis hijos, pero el lunes vuelves y los agarras. Dice, no, déjame ayudar a Dios. No sabemos soltar, no sabemos entregar. Y esto es importante que nosotros podamos entenderlo hoy. Que nuestros recursos, nuestros hijos, nuestra familia, nuestro trabajo, todo lo que nosotros producimos es porque Él nos los da. Mira lo que dice en 2 Corintios 9. Dice, Dios da la semilla que se siembra y el pan que nos alimenta. Así que también les dará a ustedes todo lo necesario y hará que tengan cada vez más para que puedan ayudar a otros. Dios te dice, yo te voy a dar la semilla, yo te doy el pan que tú necesitas, yo te voy a entregar un territorio en tierra fértil para que tú puedas sembrar y cosechar, pero ese fruto no es para ti nada más. Dice aquí que para que hará que tengan cada vez más, para que puedan ayudar a otros. Así que el fruto no se retiene, el fruto vuelve y se siembra, el fruto vuelve y se da. El fruto vuelve y se consagra, se dedica a Dios. Amén. ¿Están conmigo? Así que Abraham conocía y entendía ese principio. ¿Ok? Dios le proveyó la semilla, que en ese caso fue el cordero, para entregar la ofrenda. Ese principio nosotros lo necesitamos entender en el día de hoy. Dios nos va a proveer la semilla para que la consagremos, para que entreguemos lo mejor de lo que tenemos, para que entreguemos lo primero. Si te comes la semilla que Él te da o la guardas, ¿sabes qué va a pasar? Nada. No va a pasar nada. Yo no te puedo decir que vas a caer en maldición. Yo sí te puedo decir que no va a pasar nada en tu vida. Vas a estar en el mismo estado todo el tiempo. No va a haber cambio. ¿Ok? Así que Él espera que nosotros le dediquemos lo que Él mismo nos entrega. ¿Ok? Él espera que lo que Él nos provee, lo que Él nos concede, nosotros se lo dediquemos a Él. ¿Ok? Y yo recuerdo una práctica que hacía mi mamá. Y siempre voy a hablar de ella porque es mi mejor referencia de lo que es el Evangelio. Y yo recuerdo que ella, cuando cumplía años, ella siempre se vestía con su mejor traje de domingo y ella le encantaba pararse al frente en la iglesia y dar una ofrenda de cumpleaños. Y yo me acuerdo que ella daba en un sobrecito el mismo dinero que ella cumplía, ¿sabes? En años. Y ella entendía cuál era ese concepto. Ella entendía cuál era el concepto de la primicia. Y recuerdo que le decía a mis hermanos, te sacaste un carro, dame las llaves que yo las voy a ungir. Vamos a dedicarlo a Dios. Todo lo que se obtenía en casa, ella lo dedicaba a Dios. Así que esa es la mejor referencia que yo tengo. Amén. Dice que no se trata únicamente del dinero que nosotros podamos dar, aunque sí está explícito, ¿verdad? Y sí está implícito en este concepto. Porque Dios dice que lo honremos con todos nuestros bienes y con nuestras riquezas. ¿Ok? Así que sí, el dinero es importante en esto. Pero Dios lo que quiere que nosotros entendamos es que Él no puede bendecir ni multiplicar lo que tú no pones en sus manos. ¿Ok? Dios no puede bendecir ni darte la provisión que tú no pones en confianza y en fe en sus manos. Amén. Así que si hoy en día tú estás entendiendo este concepto, ¿verdad? Y si todavía tú no has entendido el concepto de lo que es dar, el concepto de la siembra y la cosecha, el beneficio de diezmar,
de ofrendar, de ser obediente a Dios, hoy es un día para reflexionar el estado en donde estás. Amén. Así que hay bendición en todo lo que Él toca. No hay forma que las cosas que tú le pongas a Dios en sus manos, Él no las bendiga. No hay forma. No hay forma. De una manera u otra, Él las va a bendecir. Lo veas o no, pero Él lo va a bendecir. ¿Ok? Y una prueba de ello es la historia que vemos en el Nuevo Testamento, la historia de los panes y los peces. Y esta historia es sumamente fascinante porque nos habla de que había una gran multitud. La Biblia dice que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Así que eran mucho más, ¿ok? Y pasaron todo el día escuchando, ¿verdad?, las enseñanzas del Maestro, las enseñanzas de Jesús, hasta que se hizo tarde y ya llevaba mucho tiempo. Y los discípulos fueron donde Jesús y le dijeron: mira, aquí, toda esta gente aquí lleva mucho tiempo, están hambrientos. Vamos a ir cortando ya para que vayan para su casita, ¿verdad? Y coman por allá porque no tenemos cómo alimentarlos. Y Jesús le dice: aliméntenlo. Y los discípulos le dicen: pero ¿y cómo? Si lo único que tenemos son 5 panes y 2 peces. Y Jesús le dijo: tráiganmelo. Tráiganmelo. Eso es lo que Él nos dice hoy. Tráemelo. ¿Eso es lo único que tú tienes? Tráemelo. Dice Jesús, dice la Biblia, que Jesús los tomó, miró al cielo y los bendijo. ¿Y qué pasó después de eso? Hubo multiplicación. Comió todo el mundo y la Biblia dice que sobró, con 5 panes y 2 peces. Pero la diferencia fue que se consagraron a Él, que lo llevaron a Él, que se lo entregaron a Él. Él lo tocó, lo bendijo y lo multiplicó. Así que entiende este concepto. Es necesario que tú entiendas hoy que necesitas entregarle a Él. Tú necesitas identificar qué áreas de tu vida, financiera, de salud, relaciones familiares, de trabajo, peticiones no contestadas, ansiedad, tristeza, enfermedades del alma, que tú necesitas entregarle a Él para que Él lo bendiga y lo multiplique. Obviamente que te sane, no va a multiplicar la enfermedad. Obviamente que te saque del estado donde estás. Amén. Así que con esa historia nosotros volvemos a repasar cuáles son los principios de las primicias. Y el principio es que se consagra a Dios, Dios lo bendice y Dios lo multiplica. ¿Ok? Lo consagramos a Él, Él lo bendice y Él lo multiplica. Y hay algo bien interesante en esto, y el enemigo sabe el efecto que esto tiene en la vida de cada uno de nosotros si nosotros comenzamos a practicar este principio. Cuando nosotros nos disponemos a entregarle lo mejor y lo primero a Él, a consagrarle nuestra vida a Él, el enemigo comienza a activar duda, comienza a activar pensamientos de escasez. ¿O no le ha pasado por la mente decir: ay, Dios mío, yo no sé ni cuánto yo voy a dar hoy porque yo lo que tengo es para la semana? Esta semana sí que que me voy a tener que llevar comida de casa porque no tengo ni para una botella de agua. Desconfianza, incertidumbre. Eso es lo que hace el enemigo. Cuando él sabe que si tú practicas este principio, tú vas a salir del estado donde tú estás. Así que por eso él te lleva a sentir, ¿verdad?, y a pensar en todas esas cosas. Aún más, te lleva hasta a sentir celos y envidia de la gente que progresa. O ustedes no han pensado, yo me voy a tirar al medio aquí. Ustedes no han pensado de gente que no le sirve a Dios y le va tan bien. O yo soy la única que he pensado en eso. ¿Verdad que sí? Oye, a veces uno dice, oye, mira lo sinvergüenza que es y lo bien que le va. Mira oye, con la casa que tiene, el carro que tiene, se pasa viajando y yo ni pa' culebra me puedo montar. Sí, porque nos empezamos a comparar.
Y empezamos a decir, no, pero y a desear lo que tiene el otro. Y muchas veces le cuestionamos a Dios por eso. Yo no te puedo decir por qué. De verdad, yo no tengo la respuesta. Y yo se lo he preguntado a Dios, pero ya obviamente aprendí la lección. ¿Sabes qué? La Biblia dice que el sol sale para justos e injustos. ¿Ok? Sale para todo el mundo. Y estamos viviendo en la gracia. ¿Ok? Yo no tengo la respuesta para eso, pero yo lo único que te puedo decir es que si esa gente que no le sirve a Dios, imagínate cómo van a progresar si le sirven. Ahí sí que tienes que apagarle e irte, porque ahí sí que se van a volar. ¿Me sigue? ¿Entienden el concepto? ¿Ok? Lo único que nosotros podemos entender es que Dios va a bendecir lo que tú le pones en sus manos. Dios va a multiplicar lo que tú le entregas a Él, confiando en que Él es el que da la provisión, confiando en que Él es el que te va a seguir dando la semilla para que tú puedas seguir sembrando, cosechando y seguir ayudando a otros. Amén. Así que hay algo que yo aprendí esta semana en una de las prédicas que escuché, y dice que Dios no bendice a los que le cuestionan o le piden explicación. Dios bendice a los que creen en Él y punto. Y eso me dolió, pero aprendí la lección. A Dios no se le cuestiona, a Dios no se le piden explicaciones, a Dios se le cree y punto. Amén. Así que el diablo anda detrás de tu primicia. El diablo anda detrás de lo que tú necesitas entregar y consagrar a Dios. No te va a soltar, ¿ok? Como decía Roxana esta mañana, tienes que pararte bien puesto, con tus pies bien puestos sobre la tierra y decirle, oye, hasta aquí. Yo sé lo que Dios ha dicho de mí, yo sé que Él es mi proveedor y yo sé que si yo le entrego esto a Dios, Dios lo va a bendecir. Amén. Así que viene la duda, viene la incertidumbre, viene la desconfianza, vienen los cuestionamientos. Pero cuando entendemos bien este principio, nosotros entendemos, ¿verdad? Y sabemos que Dios no nos va a desamparar, que Él es nuestra provisión, que lo que nosotros consagramos a Él con un acto de fe, porque eso es lo que significa, ¿verdad? Nosotros venir a donde Él y entregarle a través de nuestra fe, para decirle, yo te estoy entregando lo mejor de mí, yo te estoy entregando lo primero que yo recibo, para que tú lo puedas bendecir el resto de mi año. ¿Okay? Y hoy día, ¿verdad? Esto era una costumbre judía, pero hoy día nosotros practicamos eso, porque entendemos que ese principio tiene un beneficio para nuestra vida. ¿Okay? Ese principio de dar la primicia, hay unos efectos positivos y unos efectos donde yo voy a salir beneficiado, no solamente yo, mi generación también. Amén. Así que las primicias nos abren a la posibilidad de que Dios obre en nuestra vida. Eso nos recuerda y nos enseña que Él debe ser nuestra prioridad, que nosotros estamos agradecidos de las bendiciones que Él nos da y que por eso le obedecemos y confiamos en Él. Y hay una promesa que hoy en día sigue vigente, y eso lo vemos en Proverbios 3, del 9 al 10. Y hay mucha gente que le encanta el libro de Proverbios y tenemos muchas veces por costumbre comenzar a repasarlo, como que coger un proverbio, uno cada día. Y qué bueno, porque definitivamente es un manual, para nosotros es un manual de vida. Ahora, pero no se debe quedar en leerlo, se debe vivir, ¿verdad? Se debe practicar lo que nos dice aquí. Mira lo que dice en Proverbios 3. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Eso es una promesa que sigue vigente hoy en día. Eso no caduca. El Señor te está diciendo, pruébame en esto. Lo habla en Malaquías.
pruébame en esto. Pruébame a ver si yo no voy. Si tú no me entregas lo primero, si tú no me entregas lo mejor, si tú no me entregas lo que te duele, a ver si yo no lo voy a bendecir y lo voy a multiplicar. Amén. Mira lo que dice Santiago 1, del 16 al 18. Y me voy a mover al Nuevo Testamento porque quizás a lo mejor cuando hablamos del concepto de primicias, hay gente que pueda decir, no, pero es que eso era algo del Viejo Testamento. Eso era algo de la ley de Moisés, pero ya nosotros vivimos en la gracia. No, mira lo que dice, mira lo que habla en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se sigue hablando de las primicias. Y la hablan también de una forma simbólica para poder, ¿verdad?, explicar o presentar un principio espiritual. Y mira lo que dice en Santiago: amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Eso quiere decir que Dios no cambia, que Dios sigue siendo el mismo. ¿Okay? Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él te está diciendo aquí que Él, desde su voluntad, ¿okay?, Él nos hizo nacer de nuevo por medio de Cristo, ¿verdad? Cuando nosotros lo recibimos en nuestra vida, nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios viene a nuestra vida y nosotros somos una nueva criatura. Y al ser nueva criatura somos primicias de Él. Somos lo primero, somos lo mejor que tenemos, que Él tiene, ¿verdad? Así que nosotros somos los primeros frutos de esa gran cosecha de la salvación. Y hay algo espectacular que leí en Romanos 11. Mira lo que dice el verso 16, si lo tienen por ahí. Dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Sigue hablando de primicias. Y esto, si después con más detenimiento lean el capítulo completo de Romanos 11, esto es Pablo hablándole, ¿verdad?, en la carta, porque había una disputa y había una controversia entre la relación que Dios tenía con Israel y con los gentiles, ¿verdad? Y Pablo lo que le estaba diciendo, oye, es que si comenzando desde los primeros creyentes, ¿verdad?, desde los primeros judíos, que estamos hablando que es desde Abraham, desde Isaac y de Jacob, todos ellos creyeron en Jesús y a través de ellos nosotros fuimos santificados, ¿verdad?, a través de la fe de todos esos antepasados. Así que nosotros tenemos que entender, y volvemos otra vez al concepto, que muchas veces nosotros no vamos a ver el fruto de eso que entregamos, lo van a ver nuestras generaciones. Y esto lo vemos desde los primeros, desde Abraham, desde Isaac y desde Jacob. Oye, que la historia cambió porque se supone que fuese Abraham, Isaac y Esaú. Pero ¿qué pasó con Esaú? Vendió su primogenitura, vendió su primicia y la aprovechó Jacob. ¿Ok? Aquí dice que en la historia también de Pablo y Silas, cuando estaban presos, hubo un carcelero que se acercó donde ellos, ¿verdad?, y le habló y le preguntó qué necesitaba para ser salvo. Y en ese momento ellos le contestaron: cuando crees en el Señor, serás salvo tú y tu casa. Así que es otro ejemplo más de que tu generación, cuando tú te entregas como primicia a Él, tu casa, tu generación va a recibir beneficio, va a recibir salvación, va a recibir libertad. Amén. Así que por una ofrenda de primicia han sido benditas muchas generaciones. No lo debemos tomar en poco. Nosotros no debemos desperdiciar la oportunidad que tenemos de sembrar. La historia cuenta del trato de Dios con Abraham, que por su obediencia fueron benditas muchas generaciones, ¿ok? A través de su descendencia, luego después de la descendencia de Isaac y de Jacob, ¿verdad?
fueron benditas muchas naciones y hoy en día estamos disfrutando de esos beneficios. El diablo siempre va a depositar y va a insertar en tu mente el que tú no entregues. El diablo siempre va a querer que tú claudiques en la fe, a que tú vendas tu primicia, a que la negocies, ¿ok? Pero en esta mañana yo te tengo que decir que la honres, que honres ese principio, que honres el reconocer que cuando ponemos lo mejor, que cuando traemos lo mejor y lo ponemos en sus manos, Él lo bendice y Él lo multiplica. Amén. Vemos que la historia nos cuenta la semilla, ¿verdad? Y la primicia por excelencia. Y ese fue Jesús. Dice que Jesús fue la semilla que Dios sembró para traer la cosecha de salvación a este mundo. Y es otro ejemplo demasiado relevante en la historia de este mundo, porque así como le pasó a Abraham, que Dios le pidió el hijo, pero al final del camino Dios proveyó para su sacrificio, con Dios fue totalmente diferente. Él entregó por voluntad a su hijo. Lo entregó como primicia, lo entregó como semilla, para que hoy nosotros pudiéramos recibir esa libertad de la que gozamos, para que hoy nosotros pudiéramos recibir esa salvación. Amén. Dice que cuando nosotros recibimos a Jesús, cuando Jesús entra en nuestra vida, entra en nuestra casa, entra en nuestro matrimonio, entra una primicia, entra lo mejor. Y eso tenemos que tenerlo claro, ¿ok? No importa en qué situación tú te encuentras hoy. No importa si te convertiste ayer, si te convertiste hoy, o si llegaste aquí porque alguien te invitó y todavía no conoces a Jesús. No importa. Cuando tú le abres tu corazón, entra lo mejor de Él. Entra la primicia, entra lo mejor, lo más importante. Y tu vida cambia, no se queda igual. Él la bendice y se multiplica. Amén. Así que esto nos enseña y nos lleva a pensar y a reflexionar en que nosotros no debemos detener más el llamado que Dios nos hace. Nosotros no debemos cuestionar a Dios en el estado en que nos encontramos hoy. No lo podemos hacer responsable de que si nosotros no sembramos, no haya cosecha. Hay quienes quieren disfrutar de la cosecha sin sembrar. Y eso es bien fácil. Hay quienes quieren, ¿verdad?, seguirle, dame, Señor, bendíceme, Señor, multiplícame, Señor, provéeme, Señor, pero cuando Él te lo da, tú no siembras, te lo comes. Me aman. O más aún, lo escondes, como la parábola de los talentos. Y Dios te tiene un llamado y Dios te habla y Dios deposita gente alrededor tuyo, ¿verdad? Trae gente alrededor tuyo que te dice, oye, camina, oye, muévete en lo que Dios te ha dicho, levántate, habla. Y escondemos eso que Dios nos da. Escondemos lo que Él deposita en nosotros porque tenemos miedo. Porque el enemigo siembra una duda en nosotros y nos dice, no es que tú no puedes, no es que tú no sirves, no es que todavía tú no estás preparado para eso. No es que, de verdad, mejor quédate siguiendo, escuchando todavía, quédate estudiando. Coge el discipulado y si vuelves otra vez y Roberto te acepta en la primera etapa, pues vuelve y anótate en la primera sección. Y estamos toda una vida cogiendo discipulado, pero no lo ponemos en práctica. Por el miedo, por el temor, por la duda que el enemigo siembra en nosotros. Porque Él sabe que si nosotros tomamos la decisión de aplicar estos principios en nuestra vida, jamás vamos a volver a ser igual. Jamás tu casa va a volver a ser igual. Amén. Así que sembrar
Y los que saben aquí de agricultura, conlleva un proceso de muerte, ¿verdad? Porque la semilla muchas veces hay que ponerla al sol, secarla, pasa por unos procesos, ¿verdad? Donde hay que, unos procesos donde literalmente pues tiene que morir, ¿verdad? Para poder ser sembrada. Y eso mismo pasa con nosotros. Nosotros necesitamos morir al yo, morir al afán, morir a la ansiedad. Nosotros necesitamos morir a la duda, al temor. Y necesitamos entender que cuando morimos a todas esas cosas, nosotros vamos a cosechar todo lo contrario. Cosechamos amor, cosechamos valentía, cosechamos esas ganas de seguir viviendo. Cosechamos la confianza en que Dios nos va a seguir proveyendo. ¿Okay? Cosechamos nuevos sueños, nuevas metas en Él y para Él. Amén. Entonces Jesús fue la primicia para salvarte a ti y a mí. Si nosotros entendemos eso hoy, si nosotros entendemos el beneficio que tenemos en dar, en consagrar, esto no es una costumbre que debemos dejar en el pasado, ¿verdad? O leer esto como una historia donde el pueblo de Israel, ¿verdad?, se benefició sobre eso. Esto sigue latente hoy en día y es un principio, como el principio de la siembra y la cosecha. Tú siembras y tú cosechas. Dios te provee el territorio, Él te provee la semilla. Y si tú lo siembras, tú vas a cosechar. Pero si te comes la semilla o no haces nada con ella o la escondes, ¿qué va a pasar? Nada. No va a pasar nada. Entonces, hoy yo te invito a reflexionar sobre esto. Hoy yo te invito a entender que Jesús fue la primicia, ¿verdad? Que Dios lo entregó para que nosotros pudiéramos hoy día estar sentados ahí y disfrutar de ese beneficio. Nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que Jesús murió y pagó un precio bien caro para salvarnos a nosotros. Él fue la primicia por excelencia. Y Él está dispuesto a que cuando tú entregas a Él aquello que tú quieres que Él bendiga, Él lo va a recibir, lo va a bendecir y lo va a multiplicar. Amén. Cuando tú lo entregas, Él lo va a recibir, lo va a bendecir y lo va a multiplicar. Así que no pierdas esa oportunidad. No pierdas la oportunidad de disfrutar de esos beneficios. No pierdas la oportunidad de practicar y vivir bajo este principio. ¿Ok? Si tú entiendes esto, tu vida no va a ser igual. Si tú entiendes esto, tu vida en muchas áreas va a recibir cambio. Vas a dejar de cuestionarle a Dios. Vas a aprender a vivir por fe. Vas a aprender a vivir en confianza, sabiendo que Él te da la semilla y que Él te va a proveer. Amén. Así que vamos a ponernos en pie. Ustedes saben que yo predico corto. Miren, si ustedes entienden hoy este concepto, si ustedes entienden hoy este principio, cuando nosotros celebremos la fiesta de las primicias aquí en la casa, oye, que eso lo hacemos de manera simbólica, ¿verdad? Y hoy día esta costumbre la traemos al cristianismo, ¿verdad? Porque sabemos la importancia y el beneficio que trae a nuestra vida, número uno, espiritual, y luego lo demás. ¿Ok? Sabemos que cuando nosotros consagramos a Dios lo que Él nos da, ¿ok?, hay un efecto multiplicador en esto. Así que tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de nosotros poder entregarle a Dios este próximo 9 de febrero, cuando recibamos la fiesta, cuando tengamos aquí nuestra fiesta de primicia, nosotros traer lo primero y lo mejor. Yo no estoy hablando de cantidad, eso lo sabes tú. Yo no estoy hablando de dinero, eso lo sabes tú.
Yo estoy hablando de que tú mires en tu interior y tú entiendas y tú reflexiones e identifiques qué es lo primero y lo mejor para ti. Y eso se lo entregues a Dios. No lo retengas, porque Él te lo entregó, pero Él te lo está pidiendo para bendecirte y multiplicarlo. Amén. Así que repitan esta oración conmigo por si aquí hay alguien que todavía no ha aceptado al Señor como su Señor y Salvador. Esta es la oportunidad de aceptarlo. Y esta es la oportunidad de cambiar el estado actual que tienes. Y vamos a pasar de una muerte a vida. Y repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo te acepto y te confieso como mi único y exclusivo Salvador. Espíritu Santo, ven a morar en mí. Si usted hizo esta oración con fe, creyendo que definitivamente Él perdona nuestros pecados y viene a morar en ti, usted es salvo. Amén. Así que cerramos con la transmisión.